Sabéis que estoy llevando el Evangelio según San Juan, y la semana antepasada hicimos Juan 1 del 1 al 5. Ahora vamos a hacer Juan 1 del 6 al 13. No lo coloco hasta el 14 o hasta el 18 porque entendamos que se le conoce a Juan 1 del 1 al 18 como el prólogo al Evangelio de Juan, como un prólogo, ¿no? Pero este prólogo lo vamos a dividir en cuatro partes. Y esta es la segunda parte, la parte que tiene que ver con el testimonio. Sabéis que para entender un escrito es importante conocer el propósito del autor. Y como lo vimos la vez anterior, en Juan 20:31, Juan nos dice, ¿cuál es el propósito? Juan 20:31, ¿cuál es el propósito del autor? Dice así, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 20:31. Ahí entendemos cuál es el propósito del autor, que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en el nombre de Jesús. Poca cosa, ¿no? Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Y aquí se nos ocurre pensar, bueno, creer en Jesús, ¿qué significa creer en Jesús? O sea, ¿qué Jesús conocemos nosotros? ¿A qué Jesús se está refiriendo Juan? ¿Qué concepto tenemos nosotros de Jesús? ¿Un profeta? ¿Un buen hombre? ¿Qué propósito tenía el autor? Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito es importante. Tú no escribes un libro por escribirlo. Tú escribes un libro con un propósito. Bueno, el propósito del Evangelio según San Juan es que creamos que Jesús, el Jesús de la Biblia, es el Cristo, es el Hijo de Dios, y creyendo correctamente, tenga vida eterna en Él. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, a veces tenemos un concepto de Jesús diferente del que realmente dice la Biblia. ¿Sí? Seguramente nos hemos tropezado con ideas de Jesús como un profeta, como dicen los musulmanes, un profeta. Y ciertamente lo era, profeta. Jesús como un buen hombre. Era buen hombre. Era el buen hombre, el único buen hombre que ha pisado sobre la tierra. Y otros conceptos acerca de Jesús. Otros dicen que era un Dios inferior a Dios. Pero eso se refuta con el hecho de que Dios no crea dioses. Dios es Dios, eterno y autosuficiente. ¿Y qué concepto tienes tú de Jesús? ¿Cuál es tu idea acerca de Jesús? La vez pasada hablamos acerca del origen de Jesucristo. ¿Y cuál es el origen de Jesucristo? No tiene origen, siempre ha sido. Por eso Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo, no estaba, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí nos está hablando de su naturaleza con el Padre. Y nos dice acerca de que Él era porque era antes de la creación, lo cual quiere decir que Él no era creado, sino que Él estaba antes de las cosas creadas. Vimos que decía,
Este era en el principio con Dios, o sea, desde siempre. ¿Dios tiene principio? No, pues entonces Él estaba desde siempre con Dios. Y todas las cosas fueron por Él hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Entonces, Jesús es el creador de todas las cosas. Él no es creado. Y hablamos de tres términos, tres conceptos. La preexistencia, o sea, Él tiene existencia fuera del tiempo y del espacio y antes de todo lo creado. Hablamos también de la coexistencia, que la palabra estaba con Dios, el verbo estaba con Dios, estaban coexistiendo cara a cara, en prostonteón, cara a cara con Dios, en una relación con Dios. Y autoexistencia, hablamos de la autoexistencia. ¿Qué quiere decir la autoexistencia? Que existe independientemente de todo lo demás. Tiene vida en sí mismo. No se la dan como a nosotros nos dieron vida. Pero Él tiene vida en sí mismo, por lo tanto Él es Dios autoexistente, que tiene existencia en sí mismo. Y la verdad es que somos creados por Jesucristo. Y a veces no nos ponemos a pensar en esa realidad. Somos creados por Jesucristo, por el Hijo. Y el Padre se deleitaba en el Hijo cuando nos creaba y creaba todas las cosas. ¿Sí? Él, además de ser nuestro Salvador y Redentor, también es nuestro Hacedor. Por lo tanto, cuando mencionamos el nombre de Jesús, estamos mencionando el nombre del Hijo de Dios y el nombre de nuestro Dios. Porque tiene, tres son las personas que dan testimonio, ¿no? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y esto nos lo aclara del 1 al 5, imaginaos. Luego en el versículo 6 encontramos una palabra recurrente, testigo, testimonio, ¿sí? Vamos a ver, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cuántos Juanes hay aquí? No hay Juan. Ah, aquí hay un Juan. Hay uno. Dos Juan. ¿Cuántos Juanes hay aquí? Hay dos Juan. Bien, pues el Juan del que vamos a hablar hoy es Juan el Bautista, diferente a Juan el escritor del Evangelio. Por lo tanto, también hay dos Juanes aquí en el diálogo de hoy. Hay dos Juanes, Juan el Bautista y Juan el Evangelista, el apóstol. Y dice aquí, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Pero antes de entrar aquí, porque en el 7 habla de un testimonio, vino por testimonio, quisiera hablar un poco de esta palabra recurrente que vamos a encontrar 14 veces en Juan, 10 veces en Apocalipsis. Testimonio y testigo. Sí, 14 veces, testimonio o testigo. Y aparece de manera significativa en el Evangelio de Juan. Y veréis por qué, ya lo veréis. ¿Qué palabra griega hay para testimonio? Nosotros en testimonio decimos, bueno, soy testigo, pero ¿cuál es la palabra griega para testimonio? Marturia, martus, martirio, mártir. Imaginaos que esa palabra en ese momento no tenía la connotación que tiene ahora, mártir. Pero por causa de cuántos murieron por el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre tienen vida eterna, la palabra adquirió una connotación de sacrificio, mártir. Pero mártir significa testigo. ¿A que no pensabais que mártir significaba testigo? Es un mártir, es un testigo. Pero hoy en día un mártir es una persona que ha sido sacrificada, matada por causa de una causa, por la causa del Evangelio. Imaginaos cuánta persecución pasó la iglesia en el principio para que la palabra mártir como testimonio adquiriera una connotación de sacrificio. Bueno, ahora aquí nosotros podemos decir testimonio y no mártir porque difícilmente nos cuesta algún sacrificio ser creyente, ¿verdad?
¿sí? A no ser que tengamos nuestra lucha con nuestra propia naturaleza, nuestra carne, pero no somos perseguidos, no somos martirizados, ¿sí? Entonces la palabra mártir, martiria, testimonio significa mártir, martus. En Apocalipsis la encontramos 5 veces como testigo. Y Juan el Bautista se refiere a sí mismo como testigo en Juan 1:7. ¿Sí? 8, no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. El versículo 15, y Juan dio testimonio de él. ¿Sí? Y el 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, y el 34, y yo le vi y he dado testimonio. O sea, vamos a encontrar con la palabra testimonio muchas veces a lo largo del Evangelio de Juan. Por lo tanto, debemos entender que testimonio es una palabra que en griego significa mártir. Y ya está. O sea, somos mártires del Señor si estamos dispuestos a morir por el Señor. No a matar por el Señor, a morir por el Señor. ¿Sí? Matar por el Señor no está en el lenguaje cristiano. No en el cristiano. Morir por el Señor sí. Entonces vemos aquí que la idea del testimonio es central en el Evangelio de Juan. Y se menciona repetidamente en varios sitios, como hemos visto, ¿no? Y pasa Juan de hablar del Verbo eterno, del Creador eterno, de ese Dios inconmensurable que existía desde toda la eternidad, y luego ahora viene y nos dice, y esa luz y ese Verbo tenía un testigo humano, un testigo humano, y su nombre era Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya aquí nos baja de las cosas celestiales a las terrenales. Esa luz eterna, ese Verbo divino, ese Creador eterno, tiene un testigo enviado por Dios llamado Juan. Ese es lo primero que vemos aquí del versículo 6 al 13. ¿Sí? Y aquí vemos a Juan como anunciando la llegada de la luz. ¿Sí? Y la luz, como en los animales, estamos en la noche, estamos durmiendo y de pronto empieza cacaracá, el gallo, el pájaro y tal, y sabemos que está amaneciendo. Ya la luz viene en camino. Juan era algo así, como el centurión de la noche, el centurión que está avisando, luego viene la madrugada, empieza en una época cuando las luces de la ciudad se apagaban con unos pábilos, mataba el pábilo de queroseno o de cera para alumbrar en la noche, era porque estaba amaneciendo, habían este tipo de guardianes en la noche. Sí, y vemos aquí, dice, este hombre Juan, llamado Juan, que fue enviado por Dios, vino por testimonio, vino para testificar acerca de esa luz. Dice, vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Fijaos, Juan no era la luz. Dice aquí, no, versículo 8, no era él la luz, sino para dar testimonio de la luz. Y entonces vemos aquí en el versículo 7 que aquí dice que Juan viene a anunciar la luz. ¿Sí? Viene a anunciar sobre la luz del mundo. La luz que es el mismo verbo. O sea, verbo, ahora luz. La luz creador, el verbo creador es la luz que ilumina el mundo. Y cuando vemos en el principio del Génesis, Bereshit bara Elohim Hashemayim, en el principio creó Dios cielos y tierra, también creó la luz para alumbrar. Hizo división. A la tiniebla llamó noche, o sea, a la oscuridad llamó noche, y a lo claro llamó luz. ¿Sí? Y aquí nos dice que este hombre, como testigo de la luz, con el propósito de que todos creyesen,
por Él. ¿Creyesen por quién? ¿Qué dice el versículo 7? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. ¿Quién es el Él al cual está hablando aquí el texto? Juan el Bautista. Para que todos creyesen, es enviado por Dios para que todos crean por el testimonio de Juan el Bautista. ¿Lo veis? Juan el Bautista es esa lámpara que lleva una luz adentro, pero no es la luz. Igual nosotros. ¿Sí? Es preciso que yo mengüe y Él pasa adelante, Él crezca, ¿no? Nosotros no somos luz, somos hijos de luz, pero portamos una luz, que es la luz del Señor. ¿Sí? Es un privilegio ser esa herramienta que alumbra el camino de otros para dar testimonio de la luz. Y aquí vemos que vamos a ver una cosa que acontece cuando la luz empieza a surgir en el mundo, ¿no? Cuando la luz empieza a salir, estamos acostumbrados que cuando amanece hay unos animales que se esconden. Los búhos, los murciélagos, las cucarachas, todas esas cosas desaparecen cuando ya llega la luz y solo salen cuando está la noche. Si estamos acostumbrados a esa disyuntiva que produce la luz, amanece y entonces ya empiezan a cantar los pájaros, anochece, los pájaros se recogen. ¿Sí? Aunque hay pájaros nocturnos y hay pájaros que son días, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces, vemos aquí que la luz, versículo 8, no era la luz, sino para dar testimonio de esa luz, de la luz. Aquella luz verdadera, aquí viene y aclara, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz que creó al mundo, la luz que alumbra a todo hombre, a buenos, a malos, a ricos, a pobres, a blancos, a negros, a amarillos, morados, de todo. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Dios se humanó. No lo está diciendo literalmente Dios humano, pero está diciendo esa luz verdadera, eterna, vino a este mundo. Y dice así, en el mundo estaba, versículo 10, y el mundo fue hecho por Él. Pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él, y pero el mundo no le conoció. Aquí vemos, vamos a hacer una pausa. El versículo del 19 al 36 nos presenta el testimonio que de Cristo da Juan el Bautista. Sí, pero aún antes de referirnos a la encarnación del Verbo, que es el versículo 14, introduce el nombre del precursor, Juan como precursor, y compendia la función que venía a desempeñar. Juan venía a desempeñar una función. Leímos al principio Malaquías, ¿verdad? Malaquías. Vamos a leer un momentito Malaquías, porque este Malaquías, el Malaquías del que se habla aquí, es de Juan. Malaquías 3. Malaquías 3 del 1 al 5. Dice así. ¿Quién es el precursor? ¿Quién es el precursor de nuestro Señor Jesucristo? El precursor de la luz, el precursor del Verbo encarnado. ¿Quién le precedía? Dice aquí, he aquí, yo envío mi mensajero, 3 del 1 al 5. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces, ¿quién es Juan? Juan es el mensajero que iba a preparar el camino de Jehová.
Juan era el mensajero que iba a preparar el camino delante de Jehová. Y vendrá súbitamente a su templo. ¿Quién? El Señor a quien vosotros buscáis. Esta profecía se cumplió en Juan el Bautista. Y ahora vamos a ver por qué Juan el Bautista hace que la religión judía como tal sea una contradicción para los creyentes de la época en que se escribió esta carta en adelante. Porque si Juan el Bautista, que ellos consideraban que era un profeta, si Juan el Bautista era aquella persona que iba enderezando el camino de Jehová, enderezando el camino del Señor, para que todos los que estaban esperando esa venida se convirtieran a ese Mesías, creyeran en ese Mesías, entonces tenían que haber seguido el consejo de Juan el Bautista. O sea, debieron haber creído el testimonio de Juan el Bautista. Y Juan el apóstol, vamos a hacer así, el Bautista y el apóstol. Y así nos quitamos el Juan de por medio para que sepamos de qué Juan estamos hablando. El Bautista vino para dar testimonio de que él enderezaba el camino del Mesías, de Jehová mismo, para que todo el mundo le siguiera a él. Entonces, yo me he traído un libro que perdóname un segundito, lo voy a coger. Un libro que estuve leyendo un comentario. Es un autor poco conocido, pero lo voy a traer un momentito. Un autor poco conocido, Martín Lutero, y dice así, cuando al referirse a este tema, a este texto, hubo un hombre enviado de parte de Dios. Dice, el comienzo del reino eterno de Cristo y el Nuevo Testamento coinciden con el tiempo de Juan el Bautista. Y a la vez termina el de Moisés, los profetas, sacerdotes y levitas. La venida de Juan el Bautista acababa con la era de Moisés, los profetas, sacerdotes y levitas. Cristo mismo lo dice en Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, hasta el Bautista. Toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. ¿Sí? Y desde el momento en que Cristo el Señor estuvo presente, terminaron la misión de Moisés, los sacerdotes y profetas que habían instruido al pueblo de Israel y habían gobernado de acuerdo con la ley. Su tiempo no se extendió más allá del advenimiento de Cristo. Con su aparición, la regla de Moisés tuvo que cerrarse junto con sus prescripciones acerca de los mandamientos de la ley, del matrimonio, el divorcio, las herencias, los castigos por las diversas transgresiones, los servicios del templo, las circuncisiones, fiestas, sacrificios y todos los demás. Los 10 mandamientos que tratan de la vida santa y de la conducta de los hombres hacia Dios cesaron también, en el sentido de que no puede condenarnos a nosotros creyentes en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se sujetó a la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Quién? Jesús. Se sujetó a la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Y nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Sin embargo, los 10 mandamientos siguen vigentes entre nosotros, los cristianos, y estamos obligados a obedecerlos. En lo que se refiere a la justicia exigida por la ley, se cumple en los creyentes a través de la gracia y la recepción y asistencia del Espíritu Santo. Martín Lutero hace una aclaración. Yo no lo había visto de esa manera, pero es cierto. Cuando llega Juan el Bautista, la era de Moisés se acaba, porque venía no la sombra ni el reflejo de lo que Moisés proclamaba, sino la realidad.
La realidad era que la luz venía al mundo y el Verbo se encarnó. Dios prometió en la antigüedad que Él se encarnaría. Yo mismo vendré y os salvaré. Yo mismo os daré un corazón de carne. Yo mismo os redimiré. Y ellos esperaban la venida de ese precursor. Y ellos vieron a Juan, ellos vieron al Bautista como el precursor, porque era el precursor. Luego, cuando estudiemos más adelante, le preguntarán, ¿eres tú la luz? ¿No eres la luz? ¿Sí? ¿Quién eres tú para que le demos respuesta a aquellos que nos mandan a preguntar? Y ellos seguían siendo judíos cuando debieron abrazar a Cristo, que era su Señor, el cual venía a rescatarlos. Y aquí le está diciendo que aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre venía a este mundo y fue a dar testimonio. Versículo 10, en el mundo estaba. Y aquí no era, aquí es estaba. O sea, vino al mundo, en el mundo estaba. Y el mundo fue hecho por Él, por Jesús. El mundo fue hecho por Jesús y vino al mundo. Y el mundo no le conoció. No le conoció, entendemos la palabra, es una palabra que en griego, esta que está aquí particularmente es ginosko. No le amó, no le conoció íntimamente, no intimó con el Señor. ¿Sí? De ahí sabemos que hay palabras que dicen, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os amé, no los distingo, no sé quiénes sois vosotros. Vienen a la iglesia, echan fuera demonios, hacen milagros, pero nunca los conocí. Nunca estuviste en la intimidad conmigo. Nunca te acercaste y te arrodillaste y te postraste ante tu Creador. Yo soy tu Creador. Yo he venido a la tierra, me he humillado, he venido desde la eternidad, desde el trono de gloria. Dios mismo se humanó y vino a este mundo y el mundo lo rechazó. El mundo no le quiso conocer. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Y aquí a lo suyo se refiere al pueblo de Israel, el pueblo judío. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Pero, dice aquí, versículo 11, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿En qué Jesús crees tú? Porque estamos hablando de ese que solo de pensarlo te puede quitar la vida. Ese mismo que hizo el cielo y la tierra con el poder de su palabra, tiene la potestad de sostenerte y te sostiene. Y estás aquí y estás vivo. ¿Y por qué respiras? Porque dice el versículo 3 de Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estás hecho, ha sido hecho por Él. En otras palabras, existes gracias a Jesús. Por eso cuando me dicen, yo sé que hay hermanos que utilizan la palabra Señor para referirse a Jehová, pero imaginaos un hindú. Yo vengo a proclamarte el nombre del Señor. ¿Cuál Señor? Krishna, Siddhartha Prabhupada, 25,000 dioses que ellos tienen. Dame el nombre de tu Señor para saber a quién tengo que dirigirme cuando voy a orar. El Señor tiene un nombre, su nombre es Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Cuando nosotros proclamamos el nombre del Señor, estamos proclamando el nombre de Jehová de los ejércitos. No estamos hablando de Alá, no estamos hablando de Shiva, no estamos hablando de Buda, estamos hablando de Jehová. Entonces, para que la gente sepa qué Señor nosotros adoramos, tenemos que decir Jehová.
Ese es el nombre de mi Dios. ¿Qué significa Jehová? El eterno, el que era, el que es y el que vendrá. El que es el eterno, el Dios eterno. No hay Dios fuera de Jehová. ¿En cuál Dios? Porque, bueno, quiero saber a quién tengo que dirigirme cuando levanto mis oraciones al cielo y tengo que decirle, sí, Señor. No, bueno, no, el que está detrás. No, el otro Dios, el que está allá. Porque tú no aclaras quién es tu Dios. Siempre estás diciendo, Señor, Señor. Pero tienes que decir el nombre del Señor para que sepan a quién tú adoras. ¿Y en el nombre de quién adoras tú a Dios Padre? Su nombre es Jehová de los ejércitos. Jehová. Mira, me conforma con que lo llames también Yahvé. Pero es Jehová. Entonces tú te diriges a Jehová en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que manda Dios aquí. Que no hay que decir el nombre de Dios. Pues entonces, ¿cómo van a saber cuál es el nombre de Dios? ¿Y a qué Dios tienen que adorar si tú no lo quieres decir? Eso era tradición judía, no escriturística, no bíblica. Jehová es mi nombre, y con ese nombre me daré a conocer a las naciones. Y aquí dice que en el mundo, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Pero como decía, hubo un remanente que sí le recibió. Hubo un remanente que sí le recibió, pero a todos los que le recibieron, hubo algunos que fueron atraídos a someterse a Cristo. Y muchos más serían atraídos a aquel redil. Juan 10, 16. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil. A esas voy a traer hacia mí. Y es interesante porque aquí utiliza dos analogías, dos ejemplos, ¿sí? De la luz y la puerta. En este caso utiliza la luz. La luz produce en algunos animales unas reacciones y en otros, igual que producen las personas. ¿Sí? Unas personas se alejan de Cristo y otras se acercan a su luz. Hay unas que se acercan por un tiempo y luego se alejan. Hay unas que ni siquiera quieren acercarse. Son murciélagos, son búhos, no quieren saber nada de la luz. Pero hay otros que se regocijan en la luz. ¿Sí? Y de eso se habla que Dios le da la potestad de ser hechos hijos suyos. ¿Qué sientes cuando te acercas a la luz? ¿Qué sientes cuando te acercas a la luz? ¿Rechazo? ¿Apego? Entonces, vemos que el que recibe a Cristo creyendo en su nombre, porque creer es recibirle, ¿no? Con el inefable don de Dios. Hemos de recibir su doctrina como verdadera y buena. La doctrina la debemos recibir como verdadera y buena. Hemos de recibir su favor y su gracia y el impacto de su amor como norma que gobierne nuestros actos y vida. Por eso, cuando pregunté al principio, ¿qué tipo de Jesús crees tú? ¿En cuál Jesús crees tú? Y el apóstol Juan nos dice, no, en el que tenéis que creer es en el testimonio de aquel bautista que va a dar testimonio a la luz. ¿Cuál luz? La luz verdadera. El verdadero Cristo. No, porque tú puedes tener algunos conceptos de Cristo igual que con conceptos, por ejemplo, yo conozco a Donald Trump. Lo conozco, sé acerca de él. Pero conocerlo, como dicen en Bogotá, lo distingo, pero no lo conozco. Sé cosas acerca de él, pero no lo conozco. Y aquí dice, y bueno, de hecho la palabra conocer viene de ginosco, que es la palabra que utiliza aquí. El mundo no le ginosco, no le conoció. De ahí viene la palabra conocer, distinguir.
conocer, intimar, saber algo acerca de la persona, no solo saber algo acerca de la persona, sino tener una relación con esa persona, ¿sí? Como mi esposa y yo, como yo y con mis hijos también, una relación personal. Le podemos decir a Dios Padre, porque es nuestro Padre, pero con los padres también tenemos una buena relación, digo yo. Igual con nuestros hijos, tenemos que tener una buena relación, tenemos que conocernos, tenemos que amarnos, tenemos que intimar. Esta es lo que nos está diciendo el apóstol para enmarcar acerca de qué Jesús tenía que predicarse y creerse, creyendo en este testimonio de este Jesús, de el verdadero Dios, la verdadera luz, el verdadero verbo, la verdadera palabra, a dar testimonio de la luz, versículo 8, no era la luz, sino a dar testimonio de la luz. Por ejemplo, hoy en la playa vamos a dar testimonio de la luz, pero no somos la luz. Aunque aquí dice, realmente el texto dice lámpara. O sea, no era la lámpara, pero viene a dar testimonio de la luz. ¿Sí? Era una lámpara pequeña, como todos nosotros somos lámparas que almacenamos una luz, la luz de Cristo. Y aquí dice, mas todos los que le recibieron, versículo 12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vaya, el privilegio de la regeneración. Porque aquí dice, mira lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, o sea, por personas, ni de voluntad de carne, se repite, o sea, hace énfasis, ni de voluntad de varón. O sea, no nace hijo santo. No somos, o sea, Dios no tiene nietos, para que nos entendamos. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Incluso nuestros hijos que están cobijados por la gracia del Señor por causa de nosotros, no son salvos. Son santos por causa de nosotros, porque el Señor así lo dice, pero ellos también tienen que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, serán hijos, pero no nietos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y aquí dice, versículo 13, los cuales no son engendrados de Dios, de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no hay hombre en la tierra que genere un santo. Tenemos un niño, se llama santo. Es santo. No hay hombre que genere un hijo de Dios. La generación de los hijos de Dios es generada por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 13, lo último. ¿Sino de qué? Los hijos de Dios son generados por Dios. ¿Tú decidiste nacer? ¿Quién decidió por ti? En la carne, como persona. Tú le dijiste a tu padre antes de nacer, bueno, papá, yo quiero nacer en, no sé, en Puerto Rico, en Cuba, en Alaska. No, tú no le dijiste nada, tú no tenías ningún tipo de voluntad sobre tu nacimiento. Esa voluntad recaía sobre tus padres, tu padre y tu madre. Tú decidiste, ¿qué decidiste en eso? Déjame serte sincero, nada. Tú no tomaste decisión. Igual sucede con aquellos que son nacidos de Dios. Quien toma la decisión de hacerte nacer de nuevo es Dios. Tú no te das cuenta, pero cuando tú naces de nuevo, respiras vida eterna. Ahora veo, he nacido de nuevo, ahora veo las cosas que no veía. ¿Por qué? Porque el Señor te cambia ese corazón de piedra a un corazón de carne. El nuevo nacimiento es un nacimiento que proviene de Dios. Eso lo veremos en Juan 3, cuando Jesucristo y Nicodemo tienen esa conversación, y Jesucristo es bastante mordaz, podría decirlo, es bastante instructivo con Nicodemo, pero vemos aquí que ningún hijo de Dios nace de hombre. Ningún hombre puede convertir a otro en hijo de Dios. Solo Dios puede convertir a otro o a una persona en hijo suyo. Así como sucede aquí, ¿no? Aquí vemos dos cosas. Lo primero, por negaciones.
¿Cómo son? Los cuales no han sido engendrados de sangre, lo que indica que el ser hijo de Dios no se hereda ni por parte de padre ni por parte de madre, ya que los hijos de Dios necesitan ser salvos personalmente. Tampoco nuestro esfuerzo personal, ni nuestro mérito, ni nuestras decisiones puramente humanas, o sea, voluntad de carne, decisiones humanas, voluntad de carne. Yo quiero creer en Dios, ya. A mí Dios no me escogió, yo escogí a Dios. Esto es el afán, ni por voluntad de carne puede hacer que nosotros nazcamos hacia arriba, ni tampoco por la procreación, voluntad de varón, dice el versículo, ni por voluntad de varón. Sí, el afán procreador del marido ni siquiera es capaz de producir un hijo de Dios. Tampoco el lugar, ni la nación, ni el rito bautismal puede hacer de un ser humano un cristiano. Aquí hay diferentes nacionalidades. Muchas nacionalidades. Rumanía, Bulgaria, Ucrania, Rusia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, bueno, de todos lados. Colombia, Cuba. Perdón, porque casi no menciono Cuba y ahí. ¡Ay, Cuba! Hay personas de todas las naciones y ninguna de esas naciones crean hijos de Dios. Todo por el hecho de pertenecer a ninguna, racialmente a un pueblo, ni al rito bautismal. Nada de eso puede hacer un humano un cristiano. Y esto cuando Juan escribió esto, tenía una pretensión muy particular con los judíos de la época, quienes se creían hijos de Dios porque pertenecían racialmente al pueblo escogido y ser descendientes de Abraham, el padre de los creyentes. Ellos creían esto. Y el Señor le dice, no, es que de todas las naciones, no solamente de Israel, de todas las naciones producirán hijos de Dios. Brasil se me olvidó, Brasil también. Aquí hay brasileños también, en Portugal. Gloria a Dios. Esto sí es la verdadera ONU. Aquí están todas las naciones representadas, gloria a Dios. Entonces, y ahora se nos dice positivamente, solo el que nace de Dios es hijo de Dios. Versículo 13 al final. La primera parte es negativa, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Y luego la parte positiva, sino de Dios. Somos nacidos de Dios porque Dios nos hizo nacer a su vida. Esto es lo que se llama el nuevo nacimiento. ¿Sí? Esto se debe a la palabra de Dios como agente exterior y al Espíritu Santo de Dios como a la iniciativa interna, amorosa, en nosotros, en nuestro nuevo nacimiento. Por eso cuando Nicodemo, bueno, ya tocaremos el tema de Nicodemo, pero cuando Nicodemo le dice, pero ¿cómo he de nacer yo de nuevo? ¿Entrar en el vientre de mi madre nuevamente? Y Jesús es como ver ese meme casi que no, el nacimiento de Dios. Tú que eres maestro de la ley no lo sabes, nacer de Dios no es nacer de la carne, tiene que ser el nacimiento de Dios. Y vemos entonces que estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Eres tú o decidiste tú nacer de nuevo? Le dijiste a tus padres que quiero nacer. Tenedme. No dijiste eso. Igual es una realidad espiritual. Tú no decides. Por eso tú tienes que clamar a Dios, Señor, quiero ser tu hijo. Quiero formar parte de tu pueblo. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo. ¿Por qué? Porque Dios os escogió desde antes de la fundación del mundo. Hay realidades que nosotros no podemos entender, pero si tú quieres contender contra Dios,
Eso es pelea de león con burro. Vas a perder. León mata burro. No hay burro caníbal, ¿vale? El Señor te manda que te humilles a este Cristo, al Eterno, el Verbo, el que creó todas las cosas, el que se humanó, este Verbo que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿sí? Pero hay una luz, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, al creyente la alumbra de una manera especial, porque el creyente no solamente ve las cosas materiales, sino que empieza a distinguir las espirituales. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en su nombre tenemos vida eterna. La carne se destruye, el pelo se cae, nos ponemos viejos, nos morimos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La próxima vez tocaremos solamente el versículo 14 de Juan 1. Solo este versículo tiene historia, así que solamente será ese versículo. Que el Señor tenga de nosotros piedad, que nos dé el entendimiento de que anhelemos conocerle, intimar con Él, tener una relación profunda con Él. Señor, tu rostro quiero ver, dice el salmista, ver el rostro del Señor. Señor, quiero estar constantemente contigo. Hemos cantado, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Él es mi fortaleza. Pero decirlo saber que Él te fortalece, que Él está ahí, que puede venir truenos, relámpagos, que puede venir Satanás mismo y tratar de arrebatarte. No te va a arrebatar, porque mi Padre, que es mayor que todos, me los dio y nadie lo arrebatará de su mano. Esa intimidad de conocer que eres amado por Dios y que en consecuencia tú le amas y le sirve. ¿O no sentís gozosos cuando veis una persona que es tan agradable, tan amorosa y os sirve en un momento específico y tú quieres devolver ese favor, esa amabilidad? Y no solamente esa persona, sino wow, te entra ese amoritis que empiezas a querer ayudar a todo el mundo. Entonces, eso es el amor de Dios en nosotros. Nosotros recibimos ese amor y transmitimos ese amor porque hemos sido amados primero por Él. Hemos nacido espiritualmente al reino de Dios. Y Juan, el Bautista, nos vino a dar testimonio de esa luz. Y nosotros, como hijos de la luz, tenemos que dar testimonio también de esa luz. La luz, la cual es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Amén.